Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Varonautas, bienvenidos una semana más a su podcast favorito, su planeta de confianza. Sean ustedes bienvenidos, pero sea más bienvenido el mismísimo Jorge Partida. Jorge, bienvenido a tu programa, bravísimo. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias, aquí a la orden. Me faltó hacer una mención porque es Jorge Partida, CFA. ¿No? Vamos a decir bien las cosas, ¿no? Porque también por eso Jorge está aquí, que nos viene a platicar bastantes cosas de la certificación. Entonces, varonautas, ustedes lo han pedido porque sabemos que también mucha de nuestra audiencia pues es joven, está empezando los estudios, terminándolos, está viendo qué hace con su vida más adelante profesionalmente. Entonces, trajimos a Jorge porque Jorge nos va a platicar todo lo relacionado al CFA. Yo sé que muchos ya lo ubican, pero también hay gente que no lo ubica y que está también dentro del medio financiero o cercanos al medio financiero. Y vamos a llevar esta plática de menos a más, ¿sale? Para empezarte a decir, a platicar, porque también, pues igual y tú tienes un hijo que esté estudiando finanzas o no sabe qué hacer, o conoces a alguien y quieres recomendarle también esto. Agradecido siempre que ustedes compartan este podcast, que le den like, que nos comenten, que nos pidan, que nos estén ahí moviendo en las redes para llegar a más personas. Entonces, vamos a empezar por la pregunta más básica, mi querido George. Pero espera, tiempo. Primero que se presente él, porque tú lo presentaste muy rápido y de forma está bien. grosera, como eres acostumbrado. Ya los varonautas ya te conocen, que eres medio gandalla. Pero por favor, preséntate, Jorge, para que los varonautas que nos escuchan, pues ya sepan quién es Jorge, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Como ya me hicieron favor de presentarme, soy Jorge Partida, soy contador público, cuento con la certificación CFA y con otra que se llama FRM, que es de Financial Risk Manager, y trabajo actualmente como subdirector de Tesorería Internacional en Sociedad Hipotecaria Federal, ¿no? Y pues bueno, eso es creo lo relevante. No sé si hay algo más que les gustaría saber o que consideren importante. Porque vamos a empezar desde abajito y vamos a hilar la plática con la historia de Jorge, ¿no? Vamos a hacerlo. Exacto. Si les parece así. Antes de platicar el CFA, mi querido George, ¿tú por qué decidiste hacerlo? Mira, el motivo, o sea, yo me enteré, yo empecé, soy contador, empecé trabajando en un despacho fiscalista, de ahí pues vi que la verdad es que no era lo mío, y pues algo, yo creo que una de las ramas más interesantes a las que alguien que está en el área económico-administrativa, en carreras económico-administrativas se ve atraído, pues es finanzas, ¿no? O sea, en un inicio sin mucha razón, o sea, sino que pues ves películas, ves series que te llaman la atención y pues te atrae un poco ese estilo de vida. De ahí tuve la oportunidad de entrar en una casa de bolsa que se llama Valores Mexicanos Casa de Bolsa, de Grupo Val. Y aquí en esta casa de bolsa había dos personas que habían presentado el nivel 1 del CFA, ¿no? Para eso, en ese entonces, yo lo que tenía era la figura 3 de la MIB. Pero lo que me llamó la atención de la certificación era lo mucho que todos tenían claro lo complicada que era y el conocimiento que implicaba que tuvieras inscrito al programa, ¿no? En ese momento, pues prácticamente de que supe que esta persona lo había pasado, era una chica, pues me metí al examen. Pues el primero me metí muy, pues como el borras, aunque afortunadamente lo pasé, pero pues con mucha determinación a estudiar, ¿no? Y sí le dediqué mucho tiempo y afortunadamente lo pude pasar sin mayores contratiempos. No voy a... Perfecto. Está bien, pero ahora, tú que ya lo estudiaste y alguien que está pensando hacerlo por primera vez, ¿crees que le cambió tu vida como tú querías? ¿O sí, estás en eso? ¿O qué le puedes decir a alguien que apenas lo quiere hacer? Hay formas de interpretar, ¿no? O sea, cómo cambia tu vida o no. Si tú estás muy chavito, pues cambia tu vida en el sentido de que saben que tienes más conocimientos otras personas,
¿no? Sin embargo, muchas veces no tienes la realidad es que no tienes el contexto, no tienes la experiencia, no tienes los conocimientos para darle una aplicación directa tú a esto. O sea, eres una persona que tiene conocimiento de muchas de las herramientas de análisis financiero que existen. Pero no es solo conocer la herramienta, o sea, no solo es tener un serrucho con el que sabes usar el serrucho perfectamente, es saber dónde conseguir la madera, cómo darle ciertos tratamientos, etcétera, para que salga un producto terminado. Ahora, ya que tienes cierto grado de experiencia, lo que te da ya es más sencillo para ti asimilar esos conocimientos y aplicarlos, ¿no? Entonces, yo creo que desde los dos puntos de vista, o sea, tanto muy al principio de tu carrera como ya en etapas más avanzadas, es un programa que te da muchísimo valor. Oye, Jorge, una pregunta aquí, time. Fíjate que tengo un grupo de alumnos, tengo muchos grupos de alumnos, la mayoría de ellos son actuarios, ¿no? Entonces, un poco el contexto, ¿no? Y ya sabes, muchos de ellos, al igual que lo describiste perfectamente, son atraídos por el sexy mundo de las finanzas, ¿no? Se ven ellos como estudiantes, pues se imaginan caminando en Wall Street con un maletín de cuero, ¿no? Con un traje de diseñador italiano, ¿no? Entre un buen de gente, ¿no? Cruzando ahí un semáforo de New York, ¿no? Como unas fotos que subió el profe Valery en su más reciente viaje a Nueva York. Entonces se imaginan esta parte, ¿no? Sexy de las finanzas, ¿no? Acá pues ya sabes, como bien dijiste, lo que nos retratan las películas, los documentales, ¿no? La parte, pues, más hollywoodesca, por decir menos. Entonces, al menos los alumnos de actuaría, Jorge, un poquito es otro perfil diferente, ¿no? El de un financiero, un contador. Muchos de ellos, o todos, el 90% de ellos ahora se quiere dedicar a la administración de riesgos. No sé por qué ahora hay una fiebre de los actuarios por meterse a la administración de riesgos. O sea, a mí muchos me preguntan, oiga, profe, ¿qué me recomienda? ¿Hago el que tú tienes, no? ¿El FRM? ¿Hago el Premia? ¿O qué carajos hago? ¿No? Como que son los que más me preguntan a mí, el Premia o el FRM. Pero muchos otros que tal vez no tienen un perfil tan actuarial, sino más financiero, como finanzas y bancas, economía y finanzas de algunas otras universidades, se atraen mucho por el CFA, no sé por qué, no sé si sea por el perfil o qué diferencia hay, pero entonces los chavitos dicen, pues es que yo quiero ser risk manager, entonces de inmediato lo encajonan con el FRM o con el Premium. Algunos que quieren ser más financieros lo encajonan con el CFA. Entonces, así, antes de empezar como que de lleno al CFA, un poquito tú que sobre todo ya tienes más a camino andado en el FRM en particular, ¿qué le recomendarías a estos chavitos que se acercan a este mundo antes? Irse por FRM, Premia, CFA o alguna maestría. Incluso hay muchos que dicen, oiga, profe, es que fíjate, yo no tengo ni tiempo ni mucho dinero, ¿qué me recomiendas? ¿Hago una maestría o hago el CFA? Entonces, un poquito antes de lo que preguntó Manuelito, ¿qué le dirías a estos chavos con esta confusión, con estas aspiraciones, pero con estas ganas, ¿no? de entrar al mundo financiero? A ver, aquí un poco es el enfoque que en general le quieran dar a su carrera. Primero me gustaría empezar, o sea, por un punto importante. Pues tanto las maestrías como las certificaciones de este tipo son muy valiosas, ¿no? El extra que te conceden estas certificaciones, el Premier la verdad no lo conozco, pero el FRM y el CFA, hay otro que se llama CAIA, es que de alguna manera las personas que están dispuestas a echarle ganas por sus medios sin que haya una presión constante, pues es de alguna manera una democratización. Si bien cuesta dinero, no cuesta en absoluto lo mismo que una maestría. Entonces esto es como un seguir por el camino de que las personas de cualquier nivel económico puedan tener acceso a educación de primer nivel si le quieren echar ganas, ¿no? Y son bien reconocidas por estas certificaciones. Ahora, respecto a la carrera, al enfoque que le quieran dar, únicamente haciendo la comparación entre CFA contra FRM. Si tu orientación es si tienes muy claramente definido que te quieres dedicar a la administración de riesgos, te diría, inicia por el FRM. ¿Por qué? Porque es material que está mucho más enfocado a temas de riesgos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? No solo en el sentido de medir sensibilidades, o sea, de los activos a riesgos de mercado,
o establecer relaciones de cobertura, entender derivados, todos esos temas, sino también la parte regulatoria, ¿no? O sea, riesgos no es únicamente establecer, no son solo métodos cuantitativos, también lleva una parte muy importante que tienes que tener un contexto y un conocimiento regulatorio, sobre todo si trabajas en bancos o instituciones financieras internacionales, que generalmente lo que tienen es, se tienen que someter a la legislación local, o sea, obviamente si trabajas en México, la mexicana, más aparte la legislación que les aplique, o sea, ejemplo, dos de los bancos más importantes del país son españoles, ¿no? Entonces se tienen que regir por las reglas del Banco Central Europeo, ¿no? Y ver riesgos de todos los tipos, ¿no? O sea, ves riesgos de mercado, que pues en estos, pues vemos los de tasa, los de sensibilidades de los activos, ver riesgos operativos, ver riesgos legales, ver riesgos reputacionales, en fin, ves todo el espectro, ¿no? Ahora, el CFA lo que te da es un marco más amplio, que dentro de todo tal vez no al nivel de especificidad que tiene el FRM, pero ves también lo del FRM de alguna manera. Sin embargo, si tu objetivo es trabajar en riesgos, pues vas a perder un poco el tiempo con temas de contabilidad, por ejemplo, que no, pues que realmente no juegan en tu área de actuación, más allá de pues, temas de las reservas, por ejemplo, cuestiones de ese estilo, ¿no? No sé si alcancé a contestar bien la pregunta o... No, creo que perfecto. A ver, vamos por partes, Jorge, y me corriges. Y tú, Manuelito, si me interrumpas. De entrada, lo que dices, estos modelos de negocio, o bueno, no de negocio, de educación, en los que tú estudias por tu cuenta y obtienes una certificación de muy buen nivel y a un costo, digo, como dices, sí cuesta, porque los libros cuestan y en dólares. Cada examen cuesta y en dólares, ¿no? O sea, no es gratis. Pero, como dices, no se compara ni por mucho a una maestría, ¿no? Aún en una universidad nacional, ¿no? Ni de cerca. Entonces tú dices, de entrada, estos modelos para ti son muy buenos porque permiten acceder a educación o a conocimientos de calidad muy, muy técnicos, muy específicos, a un costo, pues, nada que ver con una maestría. Ese es por un lado. Y por otro lado dices, el CFA es un espectro más amplio porque hablas de contabilidad, hablas de regulación, hablas de muchos temas financieros, y el FRM, por ejemplo, el Premia es como la competencia del FRM. El FRM o el Premia son muy, muy técnicos y más dirigidos a justo la administración de riesgos. Si tú te quieres dedicar a riesgos, como quien dice, no pierdas tiempo no es que pierdas el tiempo, pero no te dediques al CFA porque es muy amplio espectro. Mejor enfócate y especialízate más en alguno de estos otros certificaciones, ¿no? Que son mucho más técnicas y dedicadas a esa área del conocimiento, ¿no? Esa sería como, en resumen, la respuesta, ¿no? Exacto. Si tienes bien claro lo que quieres. Ahora, hay que tener, o sea, ustedes lo deben de tener, lo deben de saber por experiencia. La realidad es que a los 22, 23, me atrevería a decir 25 años, 26, no tienes no tienes muchas veces idea de a qué te quieres dedicar en específico, ¿no? Pues yo empecé en bolsa, me di cuenta, o sea, lo primero que me llamaba la atención era el trading, ¿no? Porque lo que te plantean, lo que te presentan las películas, todo, es la vida de un trader, ¿no? Un trader. Entonces quería ser trader. En algún momento, jamás fui trader, tal cual, pero en algún momento, o sea, yo estaba en un área de portfolio manager, de portafolios institucionales. Te das cuenta que esa chamba no es realmente lo que te llama la atención. Entonces, ¿y qué me ayudó a darme cuenta de eso? El CFA, o sea, ver un poco qué hace, qué chambas hace cada quien. El siguiente paso después de que quería ser trader era que fue cuando empecé con el CFA, dedicarme a equity research, ¿no? Que es análisis, básicamente. O sea, aunque trae la palabra equity, también se puede aplicar a renta fija, ¿no? También eventualmente me di cuenta que no era pues lo mío, ¿no? ¿Por qué? Porque fui agarrando conocimientos de la experiencia profesional que tenía, pero también con lo que me iba revelando poco a poco el CFA. Entonces, si no tienes claro cuál va a ser tu carrera, sí te es útil dedicarle tiempo al CFA. Pero si lo tienes clarísimo, ni pierdas, pues ve directo por lo que ya sabes que quieres.
Y es que justo le estás dando al clavo porque Charlie y yo, como sabe la audiencia y sabes tú, damos clases en universidades y le damos clase a chavos de 19, 20, ¿no? 21 por ahí, que están como a la mitad del semestre o saliendo del semestre. Y claramente las dudas surgen porque te dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Porque ni siquiera, muchos de los chavos pues es que ni siquiera sé qué hay, ¿no? O sea, ¿cómo puedes coger algo que ni siquiera me han enseñado, o sea, en una charola todas mis posibilidades? Pero justo también estás respondiendo muchas preguntas que nos hacen y que yo creo que esto que está dirigido a más gente joven. No sabes lo que quieres hasta que lo pruebas. Y a veces la carrera profesional mucho es prueba y error. Y es decir, bueno, pues entré aquí porque yo creía, no, guácala, ¿no? O sea, ya no me gustó, me voy a cambiar otra cosa. Y eso siempre creo yo es perfectamente válido. Porque justo también luego mis alumnos que ya se graduaron y ahorita ya están chambeando, luego me vuelven a buscar y me dicen, profe, es que hice esto, pero ahora hago esto y entonces no sé cuál de las dos y pues tienes que medio asesorar, ¿no? Pero al final la respuesta, o aunque nosotros, así como ven al George con sus canitas, es una persona bastante joven, y aunque el Charlie que no le ven canitas es una persona muy mayor, de la tercera edad, y nosotros mismos tenemos esas dudas, ¿no? O sea, también esto es un mensaje que les queremos dar a la gente más joven. O sea, cuando empiezas con tu carrera profesional, híjole, vas pivoteando mucho tiempo y mucho rato, pero al final lo encuentras, ¿no? Y eso es un poco también, digo, un pequeño paréntesis de lo importante de estas pláticas. Pero ahora sí, George, vamos a adentrarnos un poquito a este mundo del CFA. Yo creo que la mayoría ya lo tiene claro, pero si le pudiera resumir qué es, cómo te inscribes, cuántos niveles son, los libritos y un poquito los costos, pues para irle entrando de lleno a este tema. Perfecto, muy bien. Pues miren, la certificación, las siglas lo que significan es Chartered Financial Analyst, que básicamente es pues analista financiero certificado, ¿no? Es una traducción, es una aproximación, ¿no? Porque chart significa otra cosa que ahorita no tengo en mente la traducción, no es tabla, no es gráfica ni nada, ¿no? Este es un programa diseñado y no le llamaría impartido, pero puesto a disposición para el público por parte del CFA Institute, ¿no? Que es una asociación que se formó en Estados Unidos de distintos gremios de analistas que venían de Boston, de Nueva York, de Chicago, en fin. Cumple precisamente este año 75 años. Y el primer examen que se impartió del CFA fue en 1963, algo así, si no me equivoco. No, pues ahí ya tiene un muy, muy buen rato este programa. Es un programa internacional, al igual que el FRM, el Premia seguramente. Es un programa internacional que tiene validez en todo el mundo, lo cual es uno de sus plus. O sea, es un conocimiento de alguna manera estandarizado y que abarca un poco las necesidades de toda la industria financiera, en particular el asset management, pero en general de toda la industria financiera, y de distintas geografías. Eso es lo importante, eso es lo interesante de este programa, ¿no? Tú tienes el CFA. Ajá. Ahí dices que es global y todo, pero ¿se enfoca más en US GAAP o en IFRS? Digo, a nivel... Ahí les va la cuestión. A ver, ahí hay una... lo que se ha venido buscando ya desde hace muchísimos años es el mercado más grande que existe, pues es el de Estados Unidos. El mercado bursátil más grande es el de Estados Unidos, y por eso lo que utilizan son los principios contables establecidos por US GAAP, ¿no? Que US GAAP es United States Generally Accepted Accounting Principles, ¿no? Son principios, ¿ok? Sin embargo, lo que se está buscando es tener una convergencia entre estos dos grandes pues, participantes, que son el FASB, que es el del US GAAP, que es Financial Accounting Standards Board, y el IASB, ¿no? Que es el de IFRS, que es International Accounting Standards Board. Se está buscando que converjan para que exista un sistema global, unas reglas globales a nivel global, que normen el reporte de información financiera de todas las empresas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que una persona que está en China, bueno, obviamente tiene que hablar otro idioma, pueda entender la contabilidad de una empresa que tiene sus operaciones en Estados Unidos. Por ejemplo, sin que haya mucho
La idea es que sea comparable, o sea, que permitan a los inversionistas hacer estas comparaciones en todo el mercado, que pues es el objetivo, o sea, de la globalización, ¿no? Que el capital de alguna manera se vaya a las alternativas más eficientes de inversión o los proyectos que sean más rentables, ¿no? Y más eficientes, para que de esta manera pues todo crezca. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se ven las dos. Y lo que se ve mucho en el material del CFA es entender las diferencias entre una y otra, ¿no? Que pueden ir... Que al final está bien, ¿no? Porque en la aplicación ya en un banco o en los trabajos, la verdad es que difícilmente estás encajonado en uno, ¿no? Siempre, a lo mejor si tu empresa está en Estados Unidos, dices, pues es puro, yo quiero solo puro US GAAP. Sí, pero ¿qué crees? Que está en la SEC, entonces tienes que reportar bajo US. Entonces creo que no hace daño, ¿no? Conocer ambas. Sí, no, exactamente. Y de hecho, o sea, la SEC tiene sus reglas para, o sea, ya hay muchas reglas que creo que hay unos waivers para que las empresas que de manera natural reportan bajo IFRS nada más hagan convergencia de ciertos aspectos de su contabilidad, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el enfoque del CFA, o sea, dar un conocimiento que te permita actuar de manera global y que sea útil tu actuar a clientes de diversas geografías. Ok, y ahora decían también que no se compara en costos una maestría con la certificación. ¿Cuánto cuesta estudiar la certificación? A ver, mira, el costo los costos son los siguientes, ¿no? Y que de una vez voy a aprovechar un poco para hablarles de todo este proceso, o sea, el proceso desde que arrancas hasta que te conviertes en CFA y hasta que te dan el chart, ¿no? Para arrancar, tú lo que necesitas es, tienes 3 opciones. La primera es contar con una licenciatura, o sea, el equivalente de los gringos, un bachelor's degree. Estar en los últimos 23 meses de la carrera o menos, obviamente, o contar con 4,000 horas de experiencia profesional. Esos son los primeros requerimientos que tienes para enrolarte al programa. ¿Ok? El proceso de enrolamiento es que pagas un enrollment fee, que es de $350, más aparte, pues pagas tu inscripción al examen. Es un proceso simultáneo, o sea, para el primer examen que presentas del CFA. El examen, pues tiene 2 distintos costos, ¿no? Las inscripciones al examen se abren con 9 meses de anticipación. Sin embargo, del mes, digamos, viéndolo de lo más... viéndolo como punto final la fecha del examen, o sea, viéndolo como T menos algo, cuando estás en el periodo entre los 9 meses y los 6 meses antes del examen, te cobran la cuota por inscripción al examen es de $900, ¿ok? Cuando estás entre los 6 meses y los 3 meses del examen, entre 6 meses y 3 meses del examen, lo que te cobran es una cuota de $1,200, ¿no? Y ya cuando ya estás a 3 meses ya de plano ni te dejan inscribirte porque pues sí, la neta es que sí está bastante complicado que... Vas a regalar tu dinero nomás, ¿no? Básicamente, o sea, esa es la idea. La recomendación del CFA es que pues te inscribas con 6 meses de anticipación, ¿no? El enrollment fee lo pagas en una sola ocasión, las veces que presentes el examen. Pero pues los otros sí los pagas cada... Otra pregunta, George, porque aquí fíjate, yo sin exagerar conozco, no cientos, pero decenas de personas que han presentado el CFA, creo que son 3, ¿no? Dijiste, han presentado el 1. Entonces, pues muchos, no sé, digo, ahí, ¿cuál es el acuerdo o la regla, o no sé si es una política, ¿no? Que eres CFA nivel 1 o no eres nada hasta que tienes todos, o cómo funciona, porque digo, yo conozco, sin exagerar, decenas de personas que han hecho el 1 y de ahí no han pasado, que creo que es lo más complicado, ¿no? Tú que ya anduviste por todo este camino nada fácil, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, a ver, ahí te va. Lo que es muy claro el CFA, porque es su propósito, es promover mercados éticos, promover mercados transparentes, promover mercados eficientes
Y dentro de esa transparencia y dentro de esa ética, pues también, o sea, tú entenderás que hay diversas formas de presentar un mismo hecho, de tal manera que de una manera parezca positivo y de otra manera parezca negativo. ¿Qué es lo que busca el CFA? No es que no te deje decir que estás inscrito al programa ni nada por el estilo, sino que digas exactamente lo que estás, lo que tienes o lo que lograste, ¿no? Lo que no te permite es que asumas o le des a entender a las personas que tienes una parcialidad, por así decirlo, del examen, ¿no? Sino lo único que tú puedes decir así como hecho es, pasé el nivel 1 del CFA, pasé el nivel 2 del CFA. Inclusive puedes pasar el nivel 3 del CFA, pero por algún motivo no te pudiste certificar, puedes decir, pasé el nivel 3 del programa CFA. Hasta que cumples con todos los requisitos para que te entreguen el charter, no puedes tú decir que eres un CFA. Ostentarte como CFA, ¿no? Exactamente. E inclusive hay reglas en cuanto a cómo usas la certificación, ¿no? O sea, no puedes decir de CFA, o sea, así como de decir, como dando a entender que eres el único ni nada. O sea, hay muchas reglas muy específicas de cómo puedes usar la certificación. Ok, entonces, en cuanto, bueno, paréntesis de eso, ¿no? De cómo se va haciendo el nombramiento hasta que, ya lo explicó Jorge, pero 900 cada nivel, ¿no, George? O sea, el del 1... Ajá, sí, que te quieres ahorrar lana, unos $900 por nivel, serían como $2,700, ¿no? Aprox, o sea, si te inscribes antes o después, más el fee de inscripción, ¿que era cuánto? ¿Nos habías dicho? $350, o sea, te dan un total, si todo lo pasa la primera, todo lo haces bien, te da un total de $3,050. Ok, que más o menos a la fecha de grabado este podcast anda por ahí de los 60,000 pesos, más o menos, ¿no? Que se podría escuchar mucho, pero volvemos a lo mismo, eso no te cuesta ni una materia de una maestría en una escuela particular, ¿no? Sí. No. Yo creo que un trimestre anda en una escuela top de negocios en México, anda más o menos en eso, tal vez, ¿no? Por ahí, yo creo. Ok, entonces ya más o menos hablamos de los costos y hablamos un poquito de todo el proceso que eso involucra. Pero yo creo que de las preguntas más comunes es ¿cuánto tiempo se tiene que estar? En general, ¿cuánto tiempo dura la certificación y cuánto tiempo de eso lo vas partiendo conforme a los estudios? O sea, ¿cuánto cuesta en horas hombre estudiar para obtener la certificación? Si quieres un poquito voy a ir abordando así los temas como creo que llevan un orden que podría ser útil, ¿no? A ver, habiendo dicho cuánto es lo que vas a pagar, hay que ver qué es lo que te da, a qué te da acceso esa cuota que pagaste, ¿no? ¿A qué te da derecho, no? Tus dolaritos. Exactamente, exacto. Es el examen, presentar el examen. El examen hoy en día se presenta, es un computer-based testing, se presenta en un sitio de un proveedor. Tienes tu computadora, te dan cierto material para que rayes, llevas tu calculadora, que son dos tipos particulares de calculadoras. Una es una Texas Instruments, creo que es la BA2, y la otra es la HP2CC. ¿Cuál es la característica? No puedes grabar fórmulas, o sea, te lo tienes que grabar todas las fórmulas, y bueno, ahorita llego un poco a ese punto, ¿no? Te da ese acceso al examen, te da acceso a un currículum, que es un currículum que en mi opinión, o sea, de lo que yo he visto, contiene prácticamente todo en materia de finanzas, ¿no? O sea, tal vez habrá ciertos temas que no trata tan a profundidad. De ejemplo, creo que análisis técnico no entran muy a profundidad. Pero en temas de finanzas, o sea, sales, la verdad, con una preparación y un conocimiento general de todo, pues, en mi opinión, asombroso. Tienes ese currículum, más o menos el currículum ha de rondar entre las 3,000 y 4,000 páginas, todo el material. El currículum es de primer nivel. Cada año, bueno, tengo entendido que es cada año, un comité del CFA hace censos entre la industria para ver cuáles son los conocimientos relevantes que tienen que tener
que esperan de los CFAs. Y pues los incluyen en algunos casos cuando lo consideran relevante o ven cierta consistencia de que es algo que se está solicitando, pues es un tema que llegan a incluir en el material, ¿no? Y lo último que te otorgan, que también no deja de ser en lo absoluto un super plus, es acceso a una plataforma muy bien hecha, que tiene pues, preguntas y tiene 1000 formas de que configures las preguntas para que tú vayas viendo cuál es tu avance. Y te va mostrando el avance no solo en términos absolutos, o sea, respecto a tuve tantas buenas, tuve tantas malas, etc. Tiene un medidor, que eso a mí me parece, o sea, para las personas que se ponen nerviosas cuando las cosas van mal, pues puede jugar en su contra, pero para las que no, pues te da una idea de cuando le tienes que meter el acelerador. Ese medidor te compara respecto a todos los que están inscritos en ese momento en ese examen, ¿ok? Entonces te permite ver en qué percentil tú estás colocado dentro de la mayoría de las personas que están estudiando por medio de esta plataforma. Esto pues te puede dar una idea, te puede dar una tranquilidad o te puede dar una señal de que tienes que meterle galleta. ¿Por qué? Porque el porcentaje de aprobación pues no es como que sea muy alto. Estoy hablándoles, creo que es el 41% del promedio de los últimos 10 años que pasó el nivel 1 es el 41%. Del nivel 2 creo que es, ahí discúlpenme si no lo recuerdo bien, pero es entre 42 y 45%. Y el nivel 3 creo que fue el 51%, ¿no? A ver, multiplican cada uno de esos niveles y pues se dan una idea de cuántos son los que al final van a terminar pues pasando el... Es como el 8%, ¿no? El examen, más o menos, o sea, algo por el estilo, exacto. ¿No? De los que inician el camino. Oye, y otra cuestión, digo, es una pregunta yo creo que obligada, ¿no? Dices, a ver, ya tengo mi material de estudio, ya hice mis exámenes, digo, sobre todo a los jóvenes, que es los que más inquietudes tienen y están decidiendo, ¿no? En este proceso, muchos, o yo creo que todos, la verdad, lo que les interesa mucho es saber, oye, ya estudié, ya pagué, ya hice un esfuerzo bastante significativo, ¿esto me va a ayudar a conseguir un mejor empleo? Sí, no, o me ayuda a acceder a un empleo al que sin esto no podría entrar, o sea, ¿cuál sería el beneficio en términos laborales? Digo, yo sé que no es una regla, sé que nada es garantía, al igual que ni una maestría ni un doctorado, digo, nada es garantía, pero más o menos en ese sentido, ¿tú qué crees que a los chicos que nos escuchan o que nos ven, que pudieran esperar o algo así? Yo creo que sí, sí les da reconocimiento y sobre todo les da un nivel de conocimiento estandarizado. A ver, en México es un país que pues, desgraciadamente se rige mucho por un proceso en el que las personas o los jefes tienden a recontratarse a sí mismos, ¿no? O sea, buscan una versión de ellos mismos de chiquitos, ¿no? Que implica que pues muchas veces contratan gente de las mismas... de la misma escuela de la que ellos vienen, ¿no? O sea, que más allá de que esté bien o esté mal, o sea, pues es algo que he sentido que así funciona. El CFA lo que tiene es, por un lado, te da ese mismo sentido, o sea, las personas que lo tienen la gran mayoría tienen mucho ese sentido de pertenencia a una comunidad. Entonces, si tu jefe es CFA o hay alguien que respeta, que seguramente en su organización es CFA, ya sabe el nivel de conocimientos que tú tienes, más o menos, ¿no? O sea, ya se ahorran ese proceso. No es que no te vayan a preguntar no es que no te vayan a hacer una entrevista y ya, eres CFA y ya pasaste, ¿no? Pero ya les da una noción de cuáles son los conocimientos que tienes, ¿no? Que eso es algo muy importante. 2, pues sí está muy difícil, o sea, ahorita diste un número, o sea, si tuvieras los 3 niveles, o sea, pues significa que eres parte de una parte muy chiquita de personas que se dedican al tema de finanzas, ¿no? Entonces, pues a ver, perdón que lo diga así, o sea, pero de entrada, si lo tienes el 1, tienes el 2, lo que sea, pues pendejo no eres, ¿no? O sea, perdón si no hay bronca, ¿va? Del tema de... No, sí, no pasa nada. Entonces, yo creo que sí te da rompe ciertas barreras de entrada,
Ese es el primer punto. Ya si en la entrevista llegas y le caes mal al cuate o no das una y eso, pero ya rompiste una barrera de entrada bastante difícil, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso es lo que es muy importante para los chavitos. Pero o sea, sin duda te ayuda, digo, no te garantiza entrar, ¿no? Pero sí Jorge, según la opinión tuya, sí te da un beneficio, ¿no? En términos laborales. El que sea. No se puede decir ahorita que te va a dar acceso a, te va a librar de una entrevista, pero sí te ayuda. O sea, sí es algo positivo, ¿no? Exacto, completamente positivo. Y de verdad son muy poquitas las instituciones que no saben qué es el CFA. O sea, ese es un punto. O sea, mi gran experiencia con el CFA son dos cosas, ¿no? Tú durante todo tu camino vas a vivir una etapa, unos movimientos emocionales que vas a tener. Tú te inscribes y es una emoción de que vas a hacer un examen, de que vas a hacer algo valioso, de que te ahorraste una lana, de que vas a tener muchos conocimientos, etc. Después en el Inter, pues vas viendo que el material está muy cabrón, está muy, muy difícil. Entonces, pues te puede llegar a entrar cierta ansiedad, ciertos miedos, etc. Posterior a eso llega una etapa que si hiciste un buen plan de estudios, que eso es clave, o sea, que hagas un buen plan de estudios, pero pensado en cómo eres tú y en el contexto que tienes tú para estudiar, o sea, que voy con contexto, los tiempos de los que dispones para estudiar, las necesidades familiares, personales, etcétera. Si tienes bien estructurado un plan en función de eso, pues ya dices, a ver, pues a la chingada, o sea, pues ya, sí, está difícil, lo que sea, pero pues voy a darle... O sea, voy a mantenerme por el mismo camino, ¿no? No hay mejor plan que el que se sigue, ¿no? Llegas al examen, no es que estés tranquilo, pero en mi opinión, o sea, o lo que yo he sentido es que tengo una ansiedad, pero de cierta manera sana, ¿no? O sea, como que te ayuda a tener cierto enfoque, no estás apanicado. Bueno, hay quienes sí están apanicados y luego causan un efecto en masa en todos los demás, o sea, los humanos como seres sociales, o sea, actuamos por alarmas de alguno de los miembros, ¿no? O sea, me ha tocado, hubo una que ya quería madrear a un cabrón, o sea, porque, o sea, se ponía a borrar, o sea, pero de verdad decías, güey, no mames, o sea, ni te van a pedir el examen ni nada, pero ahí está borrando frenético y todo, y pues sí te distrae, ¿no? Pero, o sea, vaya, yo en general, o sea, iba bastante enfocado. Ya acabas el examen. Es una sensación de paz, de que pues ya, esto ya, pues ya lo que sea que tenga que ser. Y tan. Llega el día de los resultados. Obviamente tienes ansiedad. Y aquí lo que quiero hablar es muy particularmente de dos sensaciones. Una que tienes tú y una que tienen las personas a las que les cuentas que lo pasaste, ¿no? Y que saben lo que es. La primera es respecto a ti mismo. No sé si le llamaría orgullo. Lo que tienes es una sensación de que completaste algo, de que algo te completó un poco, ¿no? O sea, algo a lo que le dedicaste muchísimo tiempo y te da una sensación así como de que estás completo en ese momento, ¿no? Y bueno, ya que les cuentas a las personas que pasaste, ves, o sea, es una mirada como de, o sea, te felicitan, pero es un tipo de felicitación, no sé cómo explicarlo, o sea, tan ardidos. Que luego te felicitan y es de, ay, muy bien, excelente, o sea, y te sonríen y todo, pero se ve así como de, ándale, pendejo, órale, ya, síguele, ¿no? Madre. Ajá, exacto. Y esto sí ves una cierta, o sea, cuando te felicitan se ve así como no sé si le llamaría respeto, pero es de, no, muchas felicidades, pero lo que refleja es, tampoco le voy a decir cabrón a huevo, o sea, muy bien, y eso, o sea, porque pues no quiero demostrar, o sea, que diga que ya la hizo, o sea, o que admiro el logro que completó, ¿no? Entonces son dos sensaciones muy interesantes que te da este programa. Y yo quiero recapitular algo que creo que vale mucho la pena decir. Al final, la certificación frente a otra oferta de educación, llámese maestrías, diplomados, especialidades y demás, es que está mucho más estandarizado. Es que esa es la clave.
Y es que pongo el caso de que si alguien llega, o sea, tú que eres CFA y contratas a alguien que te dice, oye, soy CFA 1, ya sabes perfectamente qué pasó, cómo lo hizo, si se desveló, ¿no? Me explico, o sea, ya tienes una noción muy clara. Pero no es lo mismo, creo yo, que cuando tú estudias algún posgrado en una escuela de negocios, a pesar de que tal vez tú hayas estado ahí, porque como dices, o sea, el autoestudio no es para todos, ¿no? No, o sea, hay que ser honestos. O sea, hay gente que está diseñada para, a ver, me siento, tomo notas, que me digan qué tengo que estudiar, qué tengo que hacer, por dónde va la onda y trabajar en equipos. O sea, hay gente que necesita mucho eso y es su modelo personal de aprender las cosas nuevas. Y hay gente que se adapta muy bien con el autoestudio. Pero hay una brecha muy grande, creo yo, de decir, oye, vengo de tal escuela de negocios y tengo la maestría, y decir, y digo, o sea, no por demeritar eso, pero también hay mucha gente que pues no sabes cómo la hizo, ¿no? O sea, sabes que pues igual, no sé, viene de una familia donde le apoyaron, o los maestros le caen muy bien, o sea, juegan muchos otros factores que tal vez no hace que se le dé el mérito, como lo que decías ahorita, que si llega alguien te dice estudia CFA, o sea, porque sabes que no hay trucos, no hay caminos cortos, no le puedes caer bien a alguien, no porque tu familia sea donadora de la escuela te pasaron más rápido, ¿me explico? Yo creo que sí es una diferencia muy, muy, muy grande entre tener un posgrado en una escuela de negocios y tener la certificación CFA. Pero también quiero preguntar algo. Si creo yo también que una diferencia muy grande, es una suposición mía, tener un posgrado en una escuela de negocios te abre un espectro mucho más grande que solo estudiar el CFA. Y hablo también en el caso de que siento yo que los CFA son muy técnicos. O sea, van a lo que van. O sea, no hay de que, bueno, tú tienes un MBA, y bueno, pues cabes aquí y acá y acá y acá, y pintas para ser el gerente, director, VP, ¿no? Y los CFA siento que pues es arrastrar el lápiz, es talacha, es la parte más técnica. Esa es mi percepción, pero o sea, más bien la pregunta va para ti. ¿Tú crees eso? Es que lo que vas a aprender precisamente son herramientas. O sea, es un hecho, eso que estás diciendo es un hecho. Y el espectro, a ver, ejemplo, un MBA, a ver, hay ciertas industrias dentro de las mismas finanzas, a ver, muchos ven como positivo si no tienes como una preparación previa, o sea, en temas de mercadotecnia y eso, tener un MBA para banca de inversión que tener un CFA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ves precisamente aspectos de producción, aspectos de mercadotecnia, de ventas, todo ese rollo que no lo vas a ver en el CFA, y son herramientas, y es algo muchísimo más focalizado. Eso es un hecho. Ahora, retomando un poco lo que decías de los elementos que le dan valor a esta certificación. Lo que hace más atractiva esta certificación, quieras o no, es lo difícil que es. O sea, eso es lo que le agrega, lo que hace que la gente la quiera. O sea, es un fenómeno que luego pasa con los humanos, o sea, que dices, puta, esa tuna me la como aunque me espine la mano, ¿no? O sea, así funcionamos. Y sí es cierto, porque también la aspiración, dependiendo de la meta, pues va jugando mucho, y la aspiración de estudiar un MBA en la mejor escuela de negocios de México, pues va engrapada de estatus, networking, tengo los recursos, necesito pertenecer a esa élite ¿no? O sea, porque esa es la verdad. Y creo que en el CFA, yo también coincido mucho que es como, yo quiero demostrar que soy el más matado, ¿no? Yo quiero el harakiri de que yo puedo lograr algo que casi nadie puede, ¿no? También entra como un poco por ahí. Pero sí, como dices, son aspiraciones distintas y modelos distintos, y pues hay para todos. Pero también dejar como bien en claro que no es un equivalente estudiar un posgrado de finanzas, administración, economía, lo que sea, a un CFA. Porque a pesar de que creo yo, o sea, que pueden converger en ciertas áreas, el perfil de personas yo creo que puede ser muy distinto, y el resultado también de determinar una cosa o la otra también termina dirigido a áreas totalmente distintas. De acuerdo. Y por ejemplo, haciendo la comparación con la maestría en finanzas,
A ver, de manera natural, si tú asistes a una escuela, el CFA es una cosa en la que tú estás aislado de alguna manera, ¿no? O sea, sí puedes, sí vas a, sí es útil tomar cursos y eso, pero de alguna manera tu trabajo es aislado. Ir a una maestría, una educación, o sea, lo que es educación formal, pues de manera natural lo que te lleva es a obtener ese beneficio del networking, ¿no? De una u otra manera te vas a ver forzado a hacerlo porque pues tienes que ir a ver gente, tienes que platicar con ellos. El CFA también te da esas oportunidades de networking, ¿no? Pero ahora sí que son opcionales, o sea, tú decides si la haces o no. Y pues ya dependiendo del perfil de cada quien, o sea, si son más sociables, pues las van a aprovechar y van a ir a tomarlo. Si no, pues no lo van a hacer. La escuela, la formación, o sea, convencional, pues de alguna u otra manera es a huevo que tienes que convivir con otras personas, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, pues sí, es una de las diferencias importantes que existe entre... Y que además siempre hay una infraestructura en una escuela donde pues está tu profe, está el no sé qué académico, está el que te ayuda, el que... No, o sea, hay algo muy grande que, como dices, el hecho de asistir es, oye, güey, no le entendía esto, es que se hacía así, va, güey, ya. Profe, es que siento que no estamos viendo, o sea, ¿sabes? Ahí se puede empezar a moldear conforme tú lo necesitas. Y en el CFA no entiendes algo y pues te chingaste, ¿no? O sea, tienes que ir a buscar internet. Más o menos, o sea, no, o sea, hay un poco más o menos, porque puedes elegir tomar un curso y si el programa es bueno, o sea, si el programa de ese curso es adecuado, pues parte de lo que te deberían de brindar es una atención personalizada de ese tipo precisamente que me estás comentando, ¿no? Entonces sí hay otras alternativas, ¿no? Pero yo te diría que la mayor diferencia y el mayor contra que tiene estudiar el CFA es si eres un introvertido, te va a hacer más, ¿no? Yo eso sería lo que vería como la mayor diferencia. Si eres un perfil que es extrovertido, no vas a tener ningún problema porque te van a dar los medios para desenvolverte, para hacer networking y eso, o sea, la misma comunidad, ¿no? Pero creo que eso solo es el camino, ¿no? Son dos formas de llegar al mismo camino. Por ejemplo, digo, una comparación no igual sería el examen único de la UNAM, ¿no? Yo hice examen de la UNAM y pues lo estudié por mi cuenta y otros van a estos famosos cursos, ¿no? De 6 meses, de un año. Y vas a una escuela normal, con horarios, con tareas, todo, ¿no? Y al final, pues nos vemos la cara en un salón bueno, en mis tiempos era en un salón con papel, no sé ahora, pero al final de cuentas, como dice Jorge, pues puedes tener toda la infraestructura, el apoyo, las clases, o puedes hacerlo tú en tu casa, encerrado día y noche estudiando, pero al final confluyes, llegas al mismo lugar, y pues puede ser que ambos sean exitosos, o depende de la persona cada uno, ¿no? Sí, exacto, o sea, es distinto, o sea, la oferta de las dos es diferente, ¿no? Pero pues bueno, no sé si respondí ahí un poco, Valeriano. Sí, no, sí, pero y ya de cara a cerrar el programa, mi querido George, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar la certificación? O sea, que le dirías, sí, hazlo por esto y esto y esto, o te doy este tip, o palabras así de aliento. O sea, ¿qué le quisieras decir a alguien que por primera vez se va a registrar al nivel 1 del CFA? Mira, que analices antes de meterte, o sea, tu contexto, o sea, con contexto me refiero a las demandas de tiempo que vas a tener por tu trabajo, pues para ver si es posible o no que pues cumplas con un plan de estudios, ¿no? En mi opinión, o sea, la clave está en que te estructures o te ayuden a estructurar un plan de estudios que sea hecho a la medida para ti, con el tiempo suficiente y que seas súper disciplinado a la hora de ejecutar ese plan, ¿no? Recomendaciones, a ver, el CFA hace encuestas cada que acaba el ciclo de exámenes. En promedio todos están estudiando para los 3 niveles, están dedicándole según las encuestas alrededor de 300 horas de estudio. A mí se me hace muy difícil el medir eso, ¿no? O sea, porque hay veces que vas a tener bajones o no, pero si tienes un plan, pues sí más o menos lo puedes medir y puedes decir que son 300 horas. La otra recomendación, y que te la dan para los exámenes, es que sea, ejemplo, si pasas el 1, que no metas el 2 antes de 6 meses, ¿no? Más bien, de hecho, no puedes meterlo antes de 6 meses. El nivel 1 tiene 4 fechas, ¿no? Febrero, mayo, agosto y noviembre.
El nivel 2 tiene febrero, tiene agosto y noviembre. Y el nivel 3 tiene mayo y agosto, ¿no? En el inter, entre que pasas uno y otro, o sea, si te avientas así con una racha ininterrumpida, no puede haber menos de 6 meses entre uno y otro examen para que te dé tiempo, ¿no? El otro tema que yo veo como importante es que entiendas bien los conceptos. Ese tema de que no puedes, tus calculadoras no te permiten grabar fórmulas. Si entiendes el concepto, si entiendes el fundamento de cada tema, no vas a tener problema en memorizarlo, porque lo que vas a usar va a ser la lógica, ¿no? O sea, tu memoria va a estar basada mucho en la lógica de cómo llegas a los resultados. Un ejemplo, o sea, el mejor ejemplo es el tema de contabilidad, que por lo que muchos me han mencionado es la parte que más se les complica. Dándote un ejemplo, o sea, hace rato que hablaban de US GAAP y IFRS, ¿no? US GAAP te permite un método adicional de tratamiento de inventarios que se llama LIFO, ¿no? Last Ins, First Outs. ¿Qué significa? Que las últimas entradas de inventario son las que yo voy a registrar como costo de venta cuando realizo una venta, ¿no? Y el método convencional que es autorizado por las dos, o sea, tanto por IFRS como US GAAP, es FIFO. First Ins, First Outs. First in, first out. Exacto. Entonces, tú ahí lo que tienes que... Si tú entiendes bien el concepto y los impactos que tiene esto, que cuáles son, last ins, first outs, en una economía inflacionaria, ¿qué voy con una economía inflacionaria? Que los precios van aumentando constantemente. Last ins, first outs, número uno, en tu balance general, en tu parte de como parte de tu registro de inventarios, pues lo que te va a registrar es un valor de inventario más chiquito. ¿Por qué? Porque lo que se te va a quedar en tus valores de inventario son los productos, las unidades de inventario que compraste al inicio, que en teoría son más baratas porque los precios van creciendo. A diferencia de FIFO. FIFO, como fue lo primero que sacaste lo barato, pues tu valor de inventario va a estar más alto, ¿no? Y pasa lo contrario con el costo de ventas. Con el costo de ventas lo que pasa es que en LIFO pues tienes un costo de ventas mayor y por ende una utilidad que resulta menor, y en el FIFO tú tienes un costo de ventas que es menor y por ende una utilidad que es mayor. El tipo de preguntas que te hacen y que debes de razonar es cómo le impacta, por ejemplo, esas razones financieras, ¿no? Razones financieras de actividad, como podría ser el assets turnover, que pues es tu revenue entre tus activos, cómo queda, o sea, cómo se afecta. Pues si entiendes bien los fundamentos de cómo se mueven los estados financieros, pues lo que vas a saber es que con LIFO tu revenue no le pasa absolutamente nada, pero del lado de tu denominador, que es la parte de los activos, como en LIFO te quedaste con un denominador más chiquito porque tus activos son menos, porque tu inventario es más chiquito, pues entonces ese múltiplo va a ser mayor que el si utilizas LIFO. Debes de entender todo ese tipo de cosas, y así están truqueadas las preguntas del examen. ¿Cómo logras aprenderlo? Entendiendo los fundamentos, no memorizando. Memorizando a la larga no... O bueno, yo no he conocido a alguien con ese nivel de memoria. Pues es que es demasiado, ¿no? O sea, como dijiste, eran 3,500 páginas, algo así, memorizártelas, pues no es humanamente posible. Mi querido George, ya para cerrar la plática, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Das consejos de CFA? ¿Los ayudas? No, platícale a la audiencia. Sí, a ver, miren, estoy iniciando un proyecto piloto. Para nada ahorita es algo que es pues monetizable, que son cursos para el examen nivel 1, ¿no? Entonces, ahí si quieren, si tienen alguna duda sobre el examen, en lo que los pueda ayudar, o inclusive ver la posibilidad de que se incorporen a este proyecto piloto, pues en LinkedIn me van a encontrar como Jorge Partida, CFA, FRM. Así, y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Perfecto, queda en la descripción. Les dejamos, ¿no? Sí. En la descripción la liga al LinkedIn
del buen Jorge para que la gente que se está empezando en este mundo, que le llama la atención y dice, pues cómo, de dónde, no, es que ya vi que aquí, y sobre todo eso, el autoestudio, luego cuando lo haces por primera vez espanta, y más cuando te dan, ¿cuántos libros son? ¿El 1? Son 6. Te dan 6 libros y te dicen, güey, apréndetelos, pues no, se espanta. Entonces, pues George está para eso. Pues para darte un buen consejo. Ver, es que existen alternativas, o sea, sí existen cursos, ¿no? Cursos o materiales de autoestudio, si hay apoyos que tienes, ¿no? La cosa es saber buscarlos y saber identificar cuál es el bueno para ti, ¿no? Y pues que se comprometan de alguna forma estas personas que te están apoyando. Es lo primordial. Este es un negocio que funciona, si funciona como negocio estas capacitaciones para estos exámenes, es porque es de boca en boca. Los intereses de la persona que te está dando el curso deben de estar alineados contigo en que pases. Es muy simple el resultado. Aquí no es de que sacaste mención, nada. ¿Pasaste o no pasaste? Y a los dos les conviene que pases. Y deben de hacer el mayor esfuerzo los que te están capacitando por hacerte aprobar ese examen. Exacto, así como al profe que le cobran su curso de la UNAM, si no pasas, vienes y te lo volvemos a dar, ¿sí o no? Garantía, con garantía Puma. George, así qué gusto que haya estado aquí con nosotros. La verdad es que luego sí nos hacen muchas estas preguntas, pero ni el profe Charlie ni yo somos CFA, y entonces ya estaremos contigo ahí todos los sábados y los domingos desde las 6 de la mañana estudiando los 6 libros para ser CFAs. Creo yo que es un buen complemento de la carrera y por lo que escuchaste todo la plática, tiene un potencial muy grande porque también el número de personas pues es muy reducido y ante eso pues la demanda se está incrementando, ¿no? Y hay gente que le da un valor bastante agregado al momento, y sí lo he visto en las vacantes que te ponen que sepas, no te exigen el CFA, pero dice preferentemente con CFA, o se da ventajas con el CFA, entonces claramente pues eso te posiciona en una delantera importante conforme pues estás aplicando con demás candidatos, y pues bueno, ahí está, por eso era esta plática, por eso trajimos al buen George, al experto, para que nos platicara. ¿Algo más, mi querido profe Charlie? No, pues muchas gracias por el tiempo de Jorge, y no sé, ahí igual y luego armar una charla ya más dirigida con puros alumnos perfilados que quisieran tomar o que tengan la intención, igual que les regales a ellos nada más una plática así súper especializada. Preguntas y respuestas o algo así. Pero ya filtrada, ¿no? Con alumnos que están dispuestos a entrarle a este asunto, no sé, ahí digo, si yo pudiera encantado. hacer, estaría increíble, ¿no? Yo encantado, cuando gusten, ahí estoy a la orden. Y les agradezco muchísimo el espacio, y ojalá y se pueda dar que me inviten otra vez. Seguro, sí. Seguro, todos repiten, ¿verdad? Todos los varonautas repiten. Aquí como el refresco y la coca, todos repiten. Exacto, todos. Señores, un gusto haber estado con ustedes, varonautas. Este es su planeta de confianza. Todas las semanas, aquí los esperamos. Si estás viendo esto por YouTube, temporada. Así, dale al like, compártelo con alguien. Si tú conoces o estás en el mundo de las finanzas y crees que esto le puede ayudar, se agradece muchísimo que lo compartas. Compártelo. Sin más, nos despedimos. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.